Nos hemos... Presentarme. Yo trabajo en el Instituto Rojo y soy jefa de la parte de clínica urológica, o sea, la parte clínica que trata los tumores genitourinarios, ¿sí? Bien. La parte quirúrgica, ahí está. Excelente, doctora, muchas gracias. Así que bueno, obviamente para hablar, ponemos un poquito en contexto de qué se trata esta jornada, este día, y bueno, aquí como siempre mencionamos en muchas cuestiones de salud, o en todas las cuestiones de salud, lo fundamental es la prevención, es tomar conciencia y sobre todo informarse, ¿no? Por eso queríamos charlar con ustedes esta mañana, bueno, para que nos cuente un poco cómo está la situación en estos momentos, en este contexto actual, con respecto a los diferentes tipos de cáncer, cómo son el avance por los tratamientos, y bueno, ¿qué nos puede comentar? Bueno, a mí me gustaría empezar con mensajes claves, ¿no? Con mensajes claros que me parece que son importantes a tener, no solo a tener en cuenta, sino que a tener en conciencia, ir incorporando a nuestras vidas. El primero es que el cáncer es prevenible en muchos casos, que la detección temprana salva vidas. La mitad de los cánceres y la mitad de las muertes por cáncer se podrían prevenir. Y eso es un dato importante. Estamos hablando del 50% de las muertes por cáncer se podrían prevenir. Claro. El acceso al tratamiento en Argentina, cuando hablamos de Argentina, sigue siendo desigual y hay mucho por mejorar. Ya vamos a ahondar un poquito sobre eso. Bien. Y el tercer mensaje importante es: no esperemos a tener síntomas, que la gente, la población no espera tener un síntoma para actuar. La prevención es clave y hay estrategias de prevención que son realmente claras sobre el cuidado de la salud y que dan lugar a este impacto y a esta reducción de la mortalidad. Bien. Entonces, ¿por qué es importante este día? El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer se conmemora, como bien dijiste, cada 4 de febrero. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es concientizar. Y la palabra conciencia, si la desmembramos, ¿qué nos dice? Nos dice conciencia, con la ciencia. Entonces, concientizar sobre la enfermedad, promover la prevención, mejorar el acceso a los tratamientos. A nivel global es una de las principales causas de muerte. 20 millones de casos fueron estimados para el 2024. 20 millones de casos nuevos. Claro. Y en Argentina, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, diagnosticándose alrededor de 200.000 casos nuevos por año. O sea, estamos hablando de un número importante. Claro. Para un país. Cuando hablamos de la Argentina en relación a la lucha contra el cáncer, podemos destacar fortalezas que son muy importantes y que nos hacen un país que llama la atención a nivel mundial dentro de lo que es el contexto de Latinoamérica, porque la Argentina cuenta con un sistema de salud que tiene una cobertura oncológica que es muy importante y que incluso está respaldada por la legislación. Después sí están las cuestiones administrativas y cuestiones de los distintos sistemas de salud que hacen a la equidad, ¿no? Claro, claro. ¿Y a través de qué? Del sector público, de las obras sociales, de las prepagas. Hay centros de referencias en oncología en todo el país y afortunadamente no solo en Buenos Aires, sino también en las distintas provincias ya se ha federalizado un poco y hay centros importantes, por ejemplo, en el noroeste argentino, hay centros importantes en Cuyo, hay centros importantes en el sur de nuestro país, que con personas que están especializadas y ahora hablo desde mi lugar y en relación a mis colegas, gente que no solo está especializada y que está bien preparada, el recurso humano es altamente valioso, sino que también está altamente motivado, a pesar de todas las contingencias que se viven en el sistema de salud hoy en día, ¿no? Claro, tal cual. ¿Cuál sería? Claro, entonces, y eso hace mucho, ¿no? Eso hace mucho porque se generan grupos cooperativos, se generan grupos de trabajo, buscamos cómo investigar, cómo generar
evidencia, ¿no? Evidencia real de qué es lo que pasa con nuestra realidad y con nuestros pacientes. ¿Cuáles son los desafíos? Esto que estábamos diciendo, la desigualdad en el acceso a los tratamientos, ya que hay mucha diferencia a veces entre Buenos Aires y el interior del país. Sí. Esto sucedió siempre. Entonces, me parece que enfocar en la prevención, enfocar en el diagnóstico temprano es importante, porque alrededor del 50% de los cánceres en nuestro país se diagnostican ya en estadios avanzados, y esto se puede prevenir, porque hay faltas de programas de prevención y de detección precoz que realmente alcancen a la población. En cuanto al acceso a la innovación, nosotros contamos con terapias de última generación, pero a veces es difícil acceder. Claro. Entonces, eso me parece que es muy importante. Totalmente, totalmente. La verdad que sí. Esto que usted decía, ¿no? Es fundamental aquí, bueno, que tomemos conciencia y que nos acerquemos al médico de confianza, a nuestro médico clínico, que pidamos análisis y demás, porque bueno, realmente los números que usted, doctora, arrojaba, la verdad que son tremendos, preocupan y mucho, y bueno, justamente más en una patología que, como usted bien decía, la prevención es fundamental y se puede realmente llegar a buen puerto con un tratamiento a tiempo y adecuado, ¿no es cierto? Yo le quería preguntar, doctora, en este momento, en la actualidad, ¿cuáles son los tipos más comunes de cáncer? Bien, los tipos más comunes de cáncer, vamos a hablar en el hombre el cáncer de próstata, en la mujer el cáncer de mama, y después tenemos también el cáncer de colon para el hombre y la mujer, y el cáncer de pulmón para el hombre y la mujer. Y hay un hecho importante, que es que la incidencia del cáncer de pulmón ha ido disminuyendo un poco en el hombre y aumentando en la mujer, y esto tiene que ver con un factor social. Ajá. Que ha sido el hecho de que si nos remontamos a un par de décadas atrás, el hombre es el que empezó a utilizar el tabaco, ¿no? Y después Claro. la mujer. Entonces, y el hombre, después cuando empezamos con las campañas de concientización, bueno, ambos sexos concientizaron. Hoy hay programas de prevención y hay reglas a nivel mundial en cuanto a lo que es el consumo de tabaco, que la verdad que están muy bien, y eso ha hecho que se disminuya el consumo de tabaco, pero sí seguimos viendo lo que es la incidencia del cáncer de pulmón en aumento, pero viene siendo como el factor consecuencia de aquello que sucedió hace tiempo atrás. Bien. Le consulto, ¿todos los tipos de cáncer son hereditarios? No, afortunadamente no. Ajá. Hasta te estoy hablando de lo que sabemos hasta la fecha, ¿no? Claro, sí, por supuesto. De lo que sabemos hasta la fecha, porque la ciencia, la verdad que va cambiando con una aceleración y con una vorágine importantísima, lo cual es muy bueno porque vamos conociendo más de lo que estamos hablando, y se van desarrollando nuevas estrategias, nuevas drogas, y aquí sí quiero transmitir a la población un mensaje que es un mensaje alentador. ¿En qué sentido? Hoy la mortalidad por cáncer, o los años, o la supervivencia, si me expreso bien, la supervivencia por el cáncer es distinta a la de una década o un par de décadas atrás, porque por ejemplo hoy los pacientes con cáncer viven más, porque se han desarrollado nuevas terapias a las cuales los pacientes suelen tener acceso. Entonces esto hace que se alargue la vida. Entonces, por ejemplo, un paciente con un cáncer de riñón que hace un par de décadas atrás contaba con solo 2 opciones de tratamiento, hoy cuenta con más de 10. Entonces, y son más específicas, porque ahí sí te cuento que se descubrió, y esto llevó a un premio Nobel también, cuál es la vía por la cual se desarrolla el cáncer de riñón, por ejemplo. Entonces, un ejemplo. Así también con otros cánceres, por ejemplo, la relación del gen BRCA con el cáncer de mama, la relación del gen BRCA con el cáncer de próstata, con el cáncer de páncreas. Claro.
Claro, claro. Bien, y le consulto, doctora, en esta época, en estos momentos, ¿no? Imagino que año a año se ven nuevos casos. ¿Ha variado la franja etaria en la que surgen los primeros síntomas o los primeros diagnósticos? Sí, 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 sí. Desgraciadamente, y estamos teniendo evidencia, no solo evidencia real, que es la que uno observa cuando el paciente llega al consultorio y cuando hacemos estudios de mundo real. ¿Qué significan estudios de mundo real? Quiero transmitir. Son estudios que se hacen con datos de lo que tenemos en la consulta. O sea, nos reunimos varios oncólogos, entonces aportamos datos de nuestras consultas, ¿no? Bueno, entonces esos son los estudios de mundo real, pero más allá de los estudios de mundo real hay estudios científicos a gran escala, estudios ya epidemiológicos, que sí nos hablan de que la franja etaria para la detección de distintos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, han disminuido en su franja etaria. Ajá. ¿Y a qué se atribuye esto? Esto se atribuye a la contaminación ambiental y se atribuye justamente a lo que estamos tratando de hacer hoy, ¿no? A la falta a la falta de concientización de estrategias claves, estrategias diarias que hacen que el paciente o la persona tenga hábitos de vida más saludables, y teniendo hábitos de vida más saludables, prevenir o detectar a tiempo, porque a veces no es solo el no tener el cáncer, ¿no? Ya no es el que no llegue la enfermedad, no hay que tener miedo a eso, sino sí detectarla a tiempo. Claro. Porque cuando la detectamos a tiempo son mayores y más las herramientas y las estrategias y las diferentes áreas del conocimiento que van a intervenir para brindar un camino de solución a esa persona. Excelente. Y en este momento, en la actualidad, ¿no? Como usted ha hablado, por supuesto, de lo que son los avances de la ciencia y demás, doctora, ¿cuáles son los tratamientos, los últimos tratamientos o los más comunes al momento de realizar un diagnóstico? Obviamente entiendo que depende también del tipo de cáncer, pero lo que sería, digamos, como el primer paso en el tratamiento del cáncer. Bueno, ahí te puedo dar una generalización. A décadas atrás, el pilar de la oncología tenía que ver con la quimioterapia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía la quimioterapia? La quimioterapia atacaba estructuras de la célula, estructuras grandes de las células, y devenía todo esto, bueno, sí, en la muerte del tumor, pero también en en eventos tóxicos, las famosas náuseas y vómitos, claro, etcétera, ¿no? Después, con el advenimiento y con el conocer las bases moleculares de los distintos tipos de cáncer, o el conocer que algunos cánceres son hereditarios, o el conocer cuál es la molécula tal vez que dispara tal o cual tumor, se fueron desarrollando medicamentos más específicos. Bien. Que también tienen toxicidades, ¿sí? Que también tienen toxicidades, pero al ser más específicos, son toxicidades tal vez de otro tipo, y ayudan a esto que hablábamos de aumentar el tiempo de vida de los pacientes. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos hablar de lo que llamamos inhibidores, por ejemplo, de tirosinquinasa, que es la inhibición, para que se entienda, de un receptor de la célula que envía una señal adentro de la célula del tumor que le indica que se destruya. O sea, ya es más específico. Ajá. Después de esto, el advenimiento o la llegada de tratamientos de la inmunoterapia. ¿Sí? En algún momento se habló de vacunas, sí, etcétera. El tema de las vacunas no es tan eficaz, pero ajá, sí la inmunoterapia. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? Las drogas de inmunoterapia son drogas que están estructuradas de tal manera que lo que hacen es, para decirlo en un lenguaje simple, hagamos de cuenta que el tumor viene a ser como un parásito en el cuerpo, sí, que se rodea de su propio sistema inmune. Así como la persona tiene su sistema de defensa, el tumor también tiene su sistema de defensa. Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? ¿Qué hace este tratamiento? Lo que hace este tratamiento es
develar, descubrir ese escudo, abrir ese escudo y unirse a la célula tumoral. Bien, bien. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Y esos serían los 3 grandes grupos. Claro. Y después, por ejemplo, tenemos otros grupos de drogas que son súper específicos, que tienen que ver directamente ya con mutaciones. Ajá. Hoy por hoy se están haciendo estudios de estudios de secuencia de genes, se están secuenciando genes en la sangre o en el propio tumor. Cuando se secuencian esos genes, ¿qué quiere decir se secuencian esos genes? Quiere decir que se analiza vendría a ser el ADN del tumor. Así como la persona tiene un ADN, el tumor también tiene un ADN. Claro. Bien. Una genética. Y se detecta cuál es la mutación o cuál es lo que está alterado, y hay, no siempre, drogas, pero sí drogas que van directamente a atacar esa mutación, que es la mutación que está favoreciendo el crecimiento de la enfermedad, el que está favoreciendo la diseminación metastásica, está favoreciendo que el paciente no responda a otros tratamientos para esa misma enfermedad. Bien, doctora, y le consulto quizá algunas cuestiones las conozcamos, los oyentes las conozcan, pero siempre me parece que es bueno recordar cuáles son los factores de riesgo para desarrollar algún tipo de cáncer. Bueno, los factores de riesgo son el tabaco, bien, la falta de actividad física, la alimentación que no es saludable, los alimentos procesados, y el estar expuesto a factores de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores con asbesto, los trabajadores en minas, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero si vamos a focalizar y vamos a hablar de la población en general, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son cuestiones que van a impactar realmente en la salud? Hacer ejercicio, comer sano, no consumir alcohol, porque el alcohol también produce cáncer, y no consumir tabaco. Bien, excelente. Y usted hablaba, bueno, de algo fundamental que es la prevención, por supuesto, desde ya. Y Siempre. si yo voy al médico, ¿no? ¿Qué es lo básico que tiene que hacer una persona? ¿Cuáles son los chequeos básicos como para poder tratar de prevenir o detectar si hay algo que no está bien en el organismo? Bueno, ahí tenemos estrategias que son claras. Por ejemplo, en la mujer, mamografía a partir de los 50 años. Bien. O antes, si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, porque a veces hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, se hace un estudio genético y hay genetistas que están muy bien preparados. Entonces, estas mamografías y estos estudios comienzan antes, a los 40 años, por ejemplo. Después tenemos el Papá Nicolau y el test del HPV para detectar lesiones precancerosas. Entonces, detectando lesiones precancerosas, se tratan esas lesiones precancerosas y se previene el cáncer de cuello uterino. Bien. Después tenemos la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal, que es para prevenir el cáncer de colon. Y después también tenemos la consulta al urólogo, y no es la determinación del PSA, porque la determinación del PSA la va a hacer el urólogo siempre y cuando el urólogo lo crea conveniente, ¿no? Ajá. Pero es la consulta al urólogo, consultar al urólogo a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? A partir, igual que en la mujer, ¿no? A partir de los 50 años en el hombre, y si hay antecedentes de cáncer de próstata, cáncer de mama o cáncer de páncreas, que vendrían a ser los tumores relacionados con la mutación del gen BRCA 40 años antes. Bien. Perdona, 10 años. Bien. Perfecto, doctora. ¿Se entendió? Perfecto. No, por favor. Bueno, la verdad, es más que interesante esta charla porque, bueno, realmente es un flagelo que seguimos viendo, ¿no es cierto? Usted viendo su experiencia lo verá, que sigue habiendo casos, se van detectando quizá a edades que más jóvenes, más cortas, así que, bueno, realmente es una buena excusa efeméride como para poner también, llevar un poco de información y ampliar lo que conocemos hasta ahora, en las nuevas terapias contra el cáncer y demás. Así que le agradecemos muchísimo por su tiempo con Radio Colonia.
No, por favor, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por lo que están haciendo el día de hoy, porque esto es importante, porque falta comunicación y falta concientización y falta hacer a la población consciente y hacer a la población, hacer que la población desmitifique la palabra cáncer. Hay que desmitificar la palabra cáncer, no tenerle miedo, sino actuar. Ahí está, nos quedamos con ese mensaje entonces, ¿eh? Gracias y que tenga un lindo día, doctora. Muchas gracias, hasta luego. Así pasaba Natalia Gandur, jefa del Servicio de Clínica Urológica del Instituto Roffo por Colonia de Verano.